El nombre que es sobre todo nombre. Esta frase, muy repetida en los círculos religiosos y sobre todo, bueno, en el cristianismo cuando se la pasan comentando que en el nombre que es sobre todo nombre, y algo muy curioso que ni siquiera saben el nombre real, ¿no? ¿Y por qué es el nombre sobre todo nombre? Algo que me pelea mucho es por qué hago tanto énfasis en el nombre y en su pronunciación y en invocarlo. Y pues me gustaría mucho hacerle unos comentarios al respecto. En Filipenses 2:9-11 declara, por lo cual Yahweh también lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yahushua Hamashiach es el soberano, para estima del Todopoderoso Padre. Este pasaje es crucial para entender el exaltado estatus de Yahushua, para saber la supremacía de su nombre. Debemos examinar a detalle toda la revelación a lo largo de la escritura, y a través de esta exploración vamos a descubrir la importancia de su nombre. Y fíjense cómo dice para estima del Todopoderoso Padre. Entonces, es nombre sobre todo nombre. ¿Por qué? Porque se llama Yahushua simplemente porque no tiene un significado, o es por el trasfondo. ¿Por qué va a exaltar el nombre de su Padre? Porque en el nombre de Yahushua está el nombre del Padre, Yahu, Yahweh. Veamos en Bereshit, Génesis, la promesa de redención. Aunque el nombre de Yahushua no aparece explícitamente acá, la promesa de redención se cumplirá en él desde el principio, como lo dice, que Elohim promete a la humanidad una descendencia que aplastará la cabeza de la serpiente. Y dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, en el talón. Aquí le está hablando a la serpiente, y que la simiente de la mujer va a aplastar su simiente. ¿Por qué ¿por qué sería la simiente de la mujer? Bueno, principalmente porque vendría de una virgen. La simiente de la mujer es el primer indicio de la venida de Yahushua, cuyo nombre, que significa Yahweh salva, Yahweh libera o Yahweh enriquece, sería el cumplimiento de esta promesa. De esta manera, el nombre de Yahushua está conectado directamente con la redención desde el inicio de la historia. Veamos ahora el nombre del Padre. En Shemot, Éxodo 3:14-15, Yahweh le revela su nombre a Moshe, declarando, Yahweh, este es mi nombre para siempre, con él seré recordado por todas las generaciones. Y dice, este es mi nombre, no es mi título. Cuando dice mi nombre es un sello, es una identidad. Y dice para siempre, no por esta generación, no nada más al pueblo de Israel, no, dice, este es mi nombre para siempre, con él seré recordado por todas las generaciones. Aquí Yahweh, el Todopoderoso, se revela como el poderoso Salvador a lo largo de todo el Éxodo. El nombre de Yahushua como Yahweh salva es el cumplimiento de esta promesa. El nombre de Yahushua está por lo tanto intrínsecamente relacionado con la revelación de Yahweh como Salvador. En los profetas se refuerza la idea que Yahweh es el Salvador y que vendría un siervo sufriente que llevaría a cabo la obra de salvación. En Isaías 53:4-12 dice, leo textualmente, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestro shalom, de nuestra paz, fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando dice en él, mas Yahweh cargó en él, está hablando del siervo, está hablando de Yahushua. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes.
y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Aquí hay dos puntos interesantes que dice cuando fue cortado. En el libro de Daniel vemos que Mashiach fue cortado, Mashiach fue cortado, Mashiach Nagid, el Mesías príncipe, y cuando dice Mashiach fue cortado, es justamente está separando a Mashiach del Nagid, y podemos investigar un poco más sobre este punto en losdelcamino.net, que aparece en la investigación sobre el príncipe que ha de venir, que es el Nagid, que se presenta a Yahweh como primero y último. Y otro punto muy interesante acá que dice, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Algo muy común para las personas que no son creyentes en Mashiach, dicen que, bueno, que dudan de que una persona no pueda ser pura o no pueda estar sin maldad. Y aquí precisamente está profetizando precisamente el carácter de Yahushua y confirmando que él iba a ser el Cordero, que no iba a tener ningún tipo de corrupción. Sigo leyendo el contexto. Ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Y otra cosa muy importante acá, que dice que fue llevado, que fue contado con los pecadores. Fue contado con los pecadores siendo él no pecador. Y eso es algo muy importante que recalcar. Algo como sin merecerlo, tuvo que sufrir. El nombre de Yahushua es la encarnación de la promesa mesiánica y se conecta directamente con la profecía de Isaías 53 como el Cordero Inmolado. En Yahuanán, conocido como Juan, enfatiza el poder del nombre de Yahushua como el nombre sobre todo nombre. Lo vemos acá en Juan 14:13, que dice: y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea estimado en el Hijo. Aquí algo muy importante es cuando dice todo lo que pidáis al Padre. Entonces toda oración tiene que ir dirigida a Yahweh, Padre, en el nombre de Yahushua. Entonces, ¿por qué va a ser estimado el nombre del Padre en el nombre del Hijo? Fíjense cómo hay una conexión en el hebreo acá, que es Yahweh, Yahushua. En el nombre del Hijo está el nombre del Padre, y conteniendo él literalmente el nombre, la palabra, como Yahweh, Yahu, exalta a su Padre. Es como, no sé si les ha ocurrido que han escuchado que él es mi hijo y es mi orgullo, y puso en alto el nombre de la familia. ¿Y por qué alto el nombre de la familia? Solamente porque la familia hizo algo, solamente porque el hijo hizo algo bueno por la familia. No, es porque el apellido, por así decirlo, lo puso con sus acciones exaltado. Entonces Yahushua, cumpliendo esta obra de redención, exaltó el nombre de Yahweh, porque cumplió su promesa. Este verso muestra que todo aquel que creyere y pida en el nombre de Yahushua será concedido, todo lo que pidiere, lo que refleja la autoridad suprema en su nombre. En Filipenses 2:6 al 11 dice: el cual, siendo en forma de poderoso, no estimó el ser igual a Yahweh como cosa de que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y aquí algo cuando hace énfasis, que fue hasta la muerte, pero no nada más hasta la muerte, sino muerte de cruz.
Y este énfasis se vincula precisamente porque esa parte de cruz, cuando alguien era sacrificado en la cruz, era porque era merecedor de esa muerte y ese sufrimiento. Era porque consideraban que era una persona, por así decirlo, maldito. Entonces, que merecía esa manera de vivir, de morir tan cruel. Y por eso hacía énfasis en que no solamente fue hasta la muerte, sino hasta la muerte de cruz. Por lo cual, sigo leyendo, por lo cual Yahweh también lo exaltó hasta los sumos y dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yahushua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Yahushua Hamashiach es el soberano, para estima de Yahweh Padre. Entonces, para eso le puso su nombre, para exaltarlo por encima de todo. Yahushua se humilló al tomar forma humana, muriendo en la cruz, lo que es un acto de obediencia máxima. El nombre, sobre todo nombre, está vinculado directamente a su sacrificio redentor, a través de su muerte y resurrección. Él es exaltado por encima de todo lo creado. Y algo muy importante también, que Yahushua no está muerto, Yahushua está vivo. Y algo muy importante también, porque mucha gente a uno le dice que el Mesías murió y solamente se queda ahí, que murió por nuestros pecados, y solamente se quedan ahí en la muerte y no piensan en que Él fue resucitado. El nombre de Yahushua es el punto culminante de toda la revelación. Este verso muestra que el nombre de Yahushua es el nombre que lleva la autoridad suprema de los cielos y en la tierra, que es Yahweh Salva. En Apocalipsis también presenta a Yahushua como el nombre que es sobre todo nombre, quizás no de forma tácita, pero sí parafraseado, porque dice: y su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Soberano de Soberanos. Aquí está hablando de Yahushua, pero sabemos por los estudios del camino de Yahweh cómo sería esta manifestación, y que sería luego de que el testigo como Moshe cumpla su misión como uno de los testigos de Apocalipsis 11. Si quieren tener más información, también pueden ir directamente a la página de YouTube, a la página de losdelcamino.net o en TikTok, que está como el Camino de Yahweh oficial. Este título refleja el triunfo final de Yahushua sobre todo lo que es rebelde y contrario a la voluntad de Yahweh. El nombre de Yahushua es el nombre que triunfa, el nombre que trae la justicia final y la estima eterna de Yahweh. El nombre que es sobre todo nombre. Vamos a verlo enfáticamente en Salmo 138, 2. Dice: me postraré, aquí está hablando David, me postraré hacia tu apartado templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Curiosamente, hay dos cosas que él menciona que engrandece por sobre todas las cosas: creación o existencia. Su nombre, Yahweh, y su palabra, Yahushua. Muchas personas dirán que dice su palabra y que se refiere a la escritura, a la Torá y a los profetas, pero como una revelación más profunda vemos cómo se nos muestra que Yahushua es la palabra. Y muy curioso que enfáticamente en Salmos ya esté profetizando que iba a exaltarlo a él, Yahweh, su nombre, y a Yahushua como su hijo, que lo iba a exaltar sobre todas las cosas, como un nombre sobre todo nombre. En Juan 1 al 3 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Elohim, y la palabra era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En este pasaje la palabra dice que es del griego logos, que es claramente una referencia a Yahushua, y se declara que él estaba con Elohim desde el principio, y era Elohim. A través de él todo fue creado. En Juan 1.14 también lo vemos como el logo hecho carne, y aquella palabra, la misma palabra, fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su estima como del unigénito del Padre, lleno de favor y de verdad. Vemos también otra referencia en Apocalipsis 19.13: estaba vestido de una ropa teñida en sangre,
y su nombre es la palabra de Elohim, el nombre de Yahushua, la palabra de Yahweh. En Hebreos 1, 2 al 3 dice, por medio de él, Yahweh creó el universo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su estima y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces, más revelación acá de cómo Yahushua es la palabra de Yahweh. En Juan 14:9 dice, Yahushua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? Yahushua como el perfecto reflejo de la palabra de Yahweh, porque al verlo, lo estamos viendo a Yahweh mismo. Colosenses 1:15 al 17, por medio de él todas las cosas fueron creadas. Él es la imagen de el Elohim invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Todo fue creado por él y para él. En primera de Juan 1:1, la palabra que está con el Padre, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante a la palabra de vida. Está hablando de Yahushua. Juan 5:37-38, y el Padre que me envió, él ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su rostro, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, a ese no creéis. Entonces, está hablando a los que no tienen la palabra, y para tener la palabra hay que pronunciar la palabra, y la palabra es Yahushua, el nombre que Yahweh engrandeció por encima de todas las cosas. Su palabra y su nombre, Yahweh. Juan 17:8 dice, la palabra revelada por el Hijo, que dice textualmente, porque les he dado las palabras que me disteis, aquí está hablando Yahushua, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Desde Génesis, donde la promesa de redención empieza a ser anunciada a través de la revelación de Yahweh como el Salvador en Éxodo y los profetas, en los evangelios donde se revela que su nombre se otorga milagros, salvación y autoridad. Veamos que en Filipenses 2, donde su sacrificio y exaltación otorgan supremacía a su nombre sobre todo poder y dominio. Y finalmente en Apocalipsis cierra, donde el nombre de Yahushua se establece como el punto culminante y el triunfo final de Yahweh, cuando el primero y último se hacen uno y se trae el reino de los cielos a la tierra. Y Yahweh reina por medio de su Hijo. Esto es solo una muestra en la escritura de que Yahushua es el nombre sobre todo nombre. Existen muchos más que pueden seguir investigando y pueden seguirse apoyando en los estudios del camino de Yahweh. Desde el principio Yahweh reveló su nombre para que su pueblo lo invocara con verdad. El nombre no es un adorno, es una identidad, autoridad y pacto, es un sello. Cuando el ser humano sustituye ese nombre por títulos humanos, traducciones adulteradas o vocablos o raíces ajenas, se produce un efecto espirituales profundos. Para culminar, redacto motivos por el cual es indispensable invocar el nombre de Yahweh y el de su hijo Yahushua. Número 1. No serás salvo sin invocar su nombre. En Joel 2:32 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Yahweh será salvo. En este verso, la salvación es claramente un resultado de invocar el nombre de Yahweh, y no invocar su nombre es igual a perder la oportunidad de salvación. Recordemos que salvación es diferente a justificación. Como punto número 2, serás desechado por no invocar su nombre. Dice Zacarías 13:9, pero el que no invocar el nombre de Yahweh será desechado. La falta de invocar el nombre de Yahweh resulta en ser apartado de su bendición y ser desechado. Y algo muy importante, Jesús no salva, salva es Yahushua. En el nombre del Hijo está el nombre del Padre, en Jesús no está el Padre. Como punto número 3, recibirás ayuda de Yahweh. Clamaron y Yahweh les oyó, y todas sus angustias los libró.
Eso aparece en Salmos 34:17. Punto número 4, en Jeremías 29:12, y me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Punto número 5, serás avergonzado al no invocar su nombre. Dice Isaías 45:24-25, porque el nombre de Yahweh será exaltado, y todos aquellos que no le invocaron serán avergonzados. Número 6, no serás perdonado sin el nombre de Yahushua, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Hechos 4:12. La salvación solo se encuentra en Yahushua. No invocar su nombre es la razón por la que las personas no pueden alcanzar la vida eterna. Al invocar el Hijo, estamos invocando al Padre. Yahweh es igual a Yahushua, es igual a Yahweh salva. Punto número 7. Romper el mandamiento de Yahweh. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque Yahweh no tendrá por inocente al que tomare su nombre en vano. Esa palabra vano es vanidad, es sin importancia. Restarle importancia al nombre. Número 8. Serás salvo. En Romanos 10:13 dice, y todo aquel que invocar el nombre de Yahushua será salvo. La salvación solo se encuentra en invocar el nombre de Yahushua. Sin esta invocación no hay acceso a la salvación, solo a la justificación. Porque recordemos que Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Yahushua es el soberano y creyeres en el corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces con la boca se confiesa para salvación, pero si no tienes el nombre para invocarlo, tienes la justificación en el corazón, pero no recibes salvación, sino solamente justificación. Punto número 9. Se rompe la identidad del pacto. Yahweh dijo, este es mi nombre para siempre, con él seré recordado por todas las generaciones. Al cambiar su nombre, la identidad del pacto se debilita, el pueblo pierde su raíz y se mezcla con conceptos extraños, se mezcla con las naciones. Es como borrar el sello de pertenencia, la raíz. Apocalipsis 21:8 dice, porque los que invocan el nombre de Yahweh serán salvos, pero los que no lo invocan serán castigados. Veamos también acá que se abre la puerta de confusión, se abre como una puerta a Babel, a una confusión espiritual. Cuando se reemplaza el nombre por títulos universales o palabras contaminadas, la mente ya no distingue entre el Altísimo verdadero y los poderes falsos que han sido creados por las naciones. Esto genera confusión, mezcla, engaño y entramos a Babel, porque justamente en Babel se dividieron las lenguas. Hay separación de lo kadosh y de lo mundano, por así decirlo. Como punto número 11, se vacía la proclamación profética, se adultera. El nombre de Yahweh es proclamación de su carácter, su poder y su eternidad. Si se oculta o cambia, la proclamación profética se apaga. El enemigo gana terreno, dejando a las personas vulnerables. Como punto número 12, el pueblo pierde autoridad espiritual. Yahushua enseñó que su nombre es la llave, el camino y el testimonio. Cuando se usa un nombre adulterado, las oraciones pierden dirección, el mundo espiritual no reconoce autoridad, la fe se vuelve intelectual, mas no transformadora. El enemigo teme al nombre verdadero, no a las sustituciones. Número 13. Se debilita la purificación del corazón. Invocar el verdadero nombre conecta con el alma, la raíz hebrea del propósito. Cuando se invoca un nombre ajeno, el corazón se aleja de la pureza del nombre apartado y de la obra redentora de Yahushua. El alma se dispersa. Como punto número 14, se corta el testimonio. El mundo necesita ver que existe un pueblo que no teme pronunciar el nombre. Cuando ese pueblo calla, el testimonio se difumina. La luz pierde fuerza, la verdad queda oculta detrás de tradiciones humanas. Como punto número 15 y último, se dificulta el despertar final. Los profetas declararon que en los últimos días el remanente invocará el nombre y será guardado de la destrucción. En Apocalipsis 14:1, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Quien no conoce el nombre
no reconoce la señal, el sello, ni la protección que viene con él. El despertar se atrasa, la claridad disminuye y la salvación se pierde. Entonces prestemos atención a la invocación del nombre que Yahweh exaltó en su nombre, Yahweh, y su palabra, Yahushua, por encima de todas las cosas. Yahweh los bendiga mucho en el nombre de Yahushua HaMashiach. Amén y amén.